Hola a todos, bendiciones en este día para cada uno de ustedes. Hoy quería compartir con ustedes un tema bien importante y algo que me sucedió a mí. En el día de ayer tuve un episodio de enojo, por así decirlo, y me dormí sin solucionar este episodio, sin solucionar este tema. Y en la noche el Señor me regaló un sueño donde me exhortaba por lo que estaba haciendo y me mostraba realmente lo que podía suceder o lo que sucede cuando muchas veces nosotros nos enojamos con alguna persona y nos acostamos o nos vamos a la cama, como dice la palabra, sin solucionar realmente este episodio. Y quería compartirlo con ustedes porque es una exhortación para mí. No soy diferente a ustedes, soy igual que todos, soy igual de pecador. Voy todos los días al trono de la gracia a pedir misericordia para poder hallar gracia cada día de mi vida. Pero soy igual que ustedes. Por la diferencia que estoy aquí, el Señor me ha escogido para enseñar su palabra, para predicar su palabra. Es la única diferencia que encuentro, pero soy igual que cada uno de ustedes. Soy pecador y cada día de mi vida tengo que ir al trono de esa gracia para pedir perdón por mis pecados. Y quería compartir con ustedes esta experiencia porque sé que a muchos de nosotros nos sucede esto casi que a diario en nuestra vida o muchas veces semanal o mensual, no lo sé, pero que sé que cada uno de nosotros tenemos estas situaciones y nos enfrentamos a estas situaciones en nuestra vida y por eso quería compartirla con ustedes. Cuando yo voy a la palabra de Dios y trato de buscar el enojo y la ira, la Biblia hace una diferencia entre uno y otro. De hecho, cuando yo voy a Colosenses y al libro de Efesios, aquí tengo los versículos, Colosenses 3:8 y Efesios 4:31, eh, habla del enojo y la ira, o sea, no los mezcla, sino que hace una pequeña diferencia entre uno y el otro, los nombra por separado. Y cuando uno va a buscar qué significa el enojo y la ira, según los psicólogos, el enojo es un poco más suave, es como una emoción que sale del momento cuando estás en desacuerdo con algo. Ese es como el enojo, es algo instantáneo que muchas veces cuando alguien dice algo que está en contra de lo que nosotros pensamos o en contra de lo que decimos o no estamos de acuerdo con eso, simplemente sale un enojo, es como un desacuerdo muy suave, es un sentimiento, una emoción, perdón, muy suave. Pero la ira ya es un sentimiento mucho más profundo. Y la ira muchas veces proviene de el rencor, del desprecio. Es algo que el enojo, si no lo solucionas, te conlleva la ira. Por eso, Efesios 4:26 habla de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque cuando tú no solucionas el enojo antes de irte a la cama, como me pasó a mí, no lo solucioné, pues posiblemente al día siguiente ya no es un enojo, posiblemente al día siguiente ya hay rencor, hay resentimiento en tu corazón. Y ahí es cuando dice la palabra ahí en Efesios 4:27 que no le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando ya tú albergas un sentimiento de rencor, de ira, de resentimiento por ese enojo que de no solucionaste, entonces ya el diablo entró a tu corazón porque sembró una semilla de resentimiento y de rencor. Ya es algo un poco más profundo. Entonces la Biblia hace una diferenciación entre el enojo y la ira. Por eso habla de que debemos solucionar el enojo para que al día siguiente ese enojo ya no se vuelva una ira, un resentimiento, un rencor. Y para poder entender un poquito más esto, quiero que nos vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, Jesús habla de la ira, ¿cierto? Y dice que cuando en el Antiguo Testamento se mataba a alguien, esa persona era automáticamente la llevaban a un juicio, ¿cierto? Por el homicidio que había cometido. Pero Jesús detalla un poco más, se va más allá del corazón y dice que cualquier persona que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquier persona que le diga necio a su hermano será llevado ante el concilio. Y cualquier persona que le diga fauto a su hermano dice que será expuesto al infierno de fuego. Y para poder entender esto, quiero que lo vayamos desmenuzando de a poquito. Cuando hablamos de el enojo, era lo que les hacía referencia, un desacuerdo, una desaveniencia, algo con lo que tú no estuviste de acuerdo con esa persona, ¿cierto? Pero en ese momento no hay un juicio, no hay un sentimiento, es solamente una emoción. Pero aún dice Jesús que como eso sale del corazón, está mal hecho, ¿cierto? Ya somos culpables de algo,
de lo cual tenemos que arrepentirnos. Pero va un poco más allá todavía. Si le dices necio, y buscar necio en el diccionario o en la Biblia ya es como si le estuvieras diciendo a una persona bruta, ignorante. Ya estás ofendiendo a esa persona realmente. Ya no solamente estás en desacuerdo, sino que ya la estás ofendiendo. Entonces dice que cuando ya ofendes a esa persona, ya eres culpable de ir ante el concilio. Pero va más allá todavía y dice que si tú le dices a tu hermano fauto, cuando tú buscas la palabra fauto, viene de una palabra latín que significa fatú, y esa palabra significa estúpido. O sea, ya cuando tú le estás diciendo fauto a tu hermano, quiere decir que ya realmente estás enojado con esa persona. Ya realmente hay ira en tu corazón. Ya ese sentimiento de enojo ya pasó a un rencor, ya pasó a un juicio. O sea, ya estás en un sentimiento mucho más profundo donde estás juzgando a tu hermano, estás juzgando el comportamiento de tu hermano y le estás diciendo estúpido, bruto, ignorante. Ya hay algo en ti que estás expresando ya ese rencor o ese resentimiento o ese dolor que tienes en tu corazón a través de un juicio hacia esa persona. Por eso Jesús se va categorizando, va profundizando un poco más en el corazón y pasa del enojo a la ira. Y dice que aún el enojo y aún la ira ya somos culpables de juicio. Ya nos compara con un homicida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te enojas, cuando tú te airas con tu hermano, ya eres culpable de juicio. Es decir, ya delante de Dios te conviertes en un homicida. Y el Señor, más que juzgarte realmente por esta actitud de nuestro corazón, lo que quiere es que la soluciones. ¿Por qué? Porque cuando tú no solucionas una ira, un enojo, y el enojo te conlleva una ira, un resentimiento, una falta de perdón, ya estás envenenando tu corazón, ya estás cargando tu corazón, ya estás empezando a cargar maletas que no tienes por qué cargar, ya has dejado que el enemigo, que Satanás siembre una semilla en tu corazón, ya le diste lugar a él en tu corazón con un resentimiento, con un enojo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando tú ya te enojas, dice Jesús que te dice fauto, es decir, ya te enojas, ya lanzas un juicio contra tu hermano de un resentimiento, un rencor, dice que quedas expuesto al infierno de fuego, o sea, ya estás bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya hiciste un juicio contra tu hermano, ya es algo que Jesús condena esa actitud. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Primera de Juan 3:15 dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y cuando tú buscas la palabra aborrecer, quiere decir que ya estás despreciando a esa persona, ya estás resentido contra esa persona, ya estás enojado realmente contra esa persona. Ya hay ira en tu corazón contra esa persona. Por eso Jesús condena esta actitud y Juan más adelante, es más, Pablo, casi todos hablaron de esta actitud, que nosotros debemos desechar la ira, debemos desechar el enojo, es por lo que nos conlleva en nuestro corazón. Dice la palabra que una raíz de amargura nos estorba para la salvación. O sea, ya el Señor, más que juzgarte, lo que está haciéndote ver es que si tú empiezas a enojarte o a guardar resentimiento, rencor en tu corazón, a juzgar a tu hermano por una opinión diferente, por un concepto diferente, porque no estás de acuerdo en algo y eso te conlleva al enojo, al resentimiento, a la ira o por algo que te hicieron, esa raíz de amargura ya te está estorbando para la salvación, para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y más profundo todavía, si yo me voy a Apocalipsis 21:8, Apocalipsis dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos, o sea, no tienen vida eterna. Y Jesús habla de que homicida es aquel que se enoja y peca contra su hermano. Entonces, no es solamente homicida aquel que mata el cuerpo de una persona, sino es homicida aquel que se enoja, aquel que lanza un juicio contra su hermano basado en un desacuerdo, basado en que no piensan igual muchas veces. Entonces, yo te invito hoy, mi hermano, a que meditemos un poco en esta palabra. Para Dios no existe el escalafón de pecado. Dios no dice aquí está el adúltero, aquí está el fornicario, aquí está el homicida y por allá abajito está el que se enoja. No, para Dios todos estamos en el mismo cajón. En el Antiguo Testamento sí había escalafón de pecados. De acuerdo al pecado que tú cometías era el castigo que te venía. Pero Jesús
rompió con eso. Jesús cambió el esquema de esto y nos está diciendo de que no solamente eres homicida cuando matas a una persona, sino cuando te enojas contra una persona, cuando guardas rencor en tu corazón contra una persona, cuando guardas ira en tu corazón contra una persona. No está mal enojarse, no está mal estar en desacuerdo con alguien, pero la palabra nos exhorta a que debemos solucionar eso antes de irnos a la cama, porque posiblemente mañana ese enojo ya no va a ser enojo, ya va a ser un resentimiento, ya va a ser ira, ya va a ser falta de perdón, ya vas a albergar dolor en tu corazón, que te conlleva ¿a qué? A una raíz de amargura, y en ese momento ya le diste cabida a Satanás en tu corazón. Entonces mi invitación hoy es a que seamos conscientes de que si nos enojamos, debemos solucionar el enojo, no demos lugar al diablo en nuestro corazón a través del resentimiento, a través de una falta de perdón en nuestro corazón, solamente por un enojo. Entonces mi invitación es a que meditemos y que seamos conscientes que cuando nos enojemos debemos solucionar eso. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios me los bendiga.